¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces continuamos con la definición de categoría tensorial. Entonces, recuerdo que la definición era una colección donde C era una categoría, tensor era el producto tensorial, el producto monoidal, A daba la asociatividad, el 1 era un objeto de la categoría que se llamaba la unidad, L y R eran los isomorfismos naturales que describían a la unidad. Lo único que faltaba escribir era un axioma que verificaba la asociatividad. Entonces, el axioma es algo así. Uno escribe 4 elementos de esta forma. O sea, yo no me lo acuerdo muy bien, es un pentágono, y lo que uno hace es intentar llevarlo a los paréntesis para el otro lado. Entonces, hagamos eso. Cuando uno, entonces la asociatividad la escribo acá, W. Lo que hacía la asociatividad era pasar el paréntesis para el otro lado, para el lado derecho. Entonces, para pasar el primer paréntesis de afuera, le aplico una asociatividad, Z, o sea que acá es A de B tensor, y déjenme, bueno, U, Z, y luego paso el paréntesis para el otro lado, B tensor W, U, tensor Z, con la asociatividad de B, W, U, tensor Z. ¿Y cómo hago de la otra forma? Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de empezar por fuera, empiezo por adentro. Entonces, paso este paréntesis para acá, W, tensor U, tensor Z. Entonces, acá voy a poner la asociatividad B, W, U, tensor la identidad de Z, es decir, acá no hago nada. Luego paso este paréntesis, el que está afuera, para acá, es decir, hago B, tensor W, tensor U, tensor Z, que esa sería la A de B, W, tensor U, Z. Y luego paso el paréntesis que está ahí adentro para la derecha. Entonces, en el B no hago nada, y acá me queda A de W, U, Z. ¿Está bien? Este axioma se conoce como el axioma del pentágono. Axioma del pentágono. Lo escribamos en forma de funciones. Entonces, empezamos de allá. Eso es A, B, W, U, Z, A, B, tensor W, U, Z, es igual a la identidad B, tensor A, W, U, Z, A, B,
W tensor U Z a B W U tensor la identidad de Z. Un poco suave. ¿Se ve bien? ¿No? Más o menos. Sí, la fibra está un poco. ¿Es por la fibra o por el tamaño de la letra? ¿Por la fibra? Bueno, a ver, voy a buscar una que esté más nueva. Bueno, entonces este es el axioma del pentágono. ¿Alguien sabe, levante la mano, quien sabe cohomología de grupos? ¿Quién aprendió? Bueno, algunos. Entonces, bueno, gracias. El que aprendió un poco de cohomología de grupos va a ver una similaridad con la definición de tres cociclos con esta ecuación. Porque acá hay el producto de 2 en la tercera coordenada, el producto de 2 en la primera, es igual a las tres últimas, a las tres primeras y el producto del medio. Eso es muy similar y no es casualidad que sea la definición de tres cociclos de un grupo. Ahora lo vamos a ver porque lo necesito para un ejemplo. Bueno, entonces, esta es la definición de categoría, lo que se conoce como categoría monoidal. ¿Sí? El término categoría tensorial está reservado, pero no lo puedo decir en este curso porque lleva demasiadas, eh, muchos, mucho tiempo de definir, pero lo voy a decir. Usualmente uno utiliza categorías que son aditivas, es decir, que hay una suma directa, que hay un cero, que hay un cuerpo detrás, que los espacios, las flechas, el espacio home, en realidad no son conjuntos, sino son espacios vectoriales sobre el cuerpo, donde todas las composiciones además son morfismos calineales, donde puedo definir núcleos con núcleos. Entonces hay una serie de axiomas que hacen que todo sea mucho más rico de lo que esta definición es. ¿Está bien? Pero a los efectos del curso lo voy a dar. Entonces, veamos una definición de esto. Un ejemplo, perdón, de esto. ¿Y por qué digo esto? Porque esto se parece mucho a la definición de un monoide. Y casi cualquier cosa es un monoide. ¿Sí bien? Casi cualquier cosa. Pero cuando hay una diferencia, ¿no?, entre decir monoide y K-álgebra, ¿no? La K-álgebra es mucho más rica. Hay un espacio vectorial detrás, hay un producto que es calineal, etc. Cuando tiene un monoide es casi que no tenemos mucha estructura, no hay mucha riqueza ahí detrás. Entonces, el ejemplo este viene a mostrar que un poco que casi cualquier cosa es una categoría monoidal. Entonces vamos a ver ejemplos. Entonces, el ejemplo básicamente cero es la categoría de conjuntos. Les recuerdo que la categoría de conjuntos era la categoría que tenía los objetos conjuntos y las flechas son las funciones. Entonces, ¿cuál sería el producto monoidal? Va a ser el producto cartesiano. El producto cartesiano. La unidad es el conjunto dado por un solo elemento.
Y la asociatividad, la asociatividad, actividad A es la canónica. Bien, es decir, el producto cartesiano de tres cosas, simplemente paso el paréntesis automáticamente para el otro lado. Por ejemplo, la L que va de un conjunto por el 1, que es el conjunto dado por un solo elemento en X, bueno, va a ser la función que manda un X, este en el X. Y nada más. Entonces, acá se ve que no hay mucha riqueza. Entonces, este ejemplo no es del todo interesante. Le pondría ejemplo cero. Entonces, el ejemplo uno, digamos, va a ser la categoría de espacios vectoriales. Entonces, pongamos 2. La categoría de espacios vectoriales, que era los objetos son los espacios vectoriales y los morfismos son las transformaciones lineales. Entonces, aquí el producto monoidal va a ser el producto tensorial sobre el cuerpo. El 1 va a ser el cuerpo de base. Y la asociatividad, entonces, va a ser la canónica. Bien. Bien, es simplemente pasar el paréntesis para el otro lado. Acá uno se da cuenta que entonces hay un poco más de riqueza porque, por ejemplo, estas transformaciones, estas flechas son calineales, el producto este es calineal, etcétera. Tengo otros axiomas ahí detrás. Entonces, demostrar que este es monoidal es muy sencillo. ¿Está bien? El axioma del pentágono es automático. Bueno, entonces, el otro ejemplo, 3. Entonces, las categorías estas que vimos, las representaciones del álgebra de grupo y las representaciones del dual de álgebra de grupo son monoidales. Son monoidales. Con el producto monoidal también dado por el producto sobre el cuerpo, ¿no? Como explicamos en la primera clase. Y la asociatividad va a ser la misma que el de espacios vectoriales. Lo que sucede es que, ¿qué es lo que tengo que verificar para que este sea monoidal? Si yo ya chequeé que esta satisface el axioma del pentágono, por lo tanto, la misma asociatividad va a funcionar acá. Pero hay que chequear que la asociatividad es un morfismo en esta categoría. Eso es lo único que habría que chequear. ¿Está bien? Entonces, en el caso de las representaciones del álgebra de grupo, es sencilla y tal vez acá no es tan fácil de demostrar, pero también se puede demostrar que todos los isomorfismos involucrados pertenecen adentro de la categoría. Y más generalmente, la categoría de representaciones de un álgebra de Hopf, H. Hopf, es monoidal
donde el producto monoidal también es el producto sobre el cuerpo. Entonces, de vuelta, no hay que chequear el axioma del pentágono acá, porque si lo satisface en los espacios vectoriales, lo va a satisfacer acá, pero sí hay que chequear que la asociatividad definida de esta forma es un morfismo en la categoría, es decir, que es de H módulos. Bueno, ¿está bien? ¿Se va entendiendo más o menos? Bueno. Y estas categorías tienen todas esas propiedades que yo mencionaba que no puedo dar en este curso. Es que son calineales, aditivas, eh, todo, por ejemplo, todo objeto que tiene cubrimiento proyectivo, tienen duales, etcétera, etcétera. Tienen una cantidad de axiomas más fuertes que ser monoidal, que ese básicamente es el objeto de estudio que uno quiere. ¿Está bien? Por eso les comentaba que usualmente cuando doy este curso, yo llego al final del curso a dar la definición de categoría, porque empiezo con categorías, categorías aditivas, categorías calineales, categorías abelianas, luego categorías monoidales, etcétera, etcétera, hasta llegar a esta definición. Bueno, veamos otro ejemplo un poco distinto a estos, es decir, distinto a la categoría de representaciones de una álgebra de Hopf. Em, 3. Entonces, tomemos R, un anillo conmutativo, conmutativo. Entonces, vamos a tomar la categoría la categoría, le pongamos así, chain, la categoría de cadenas de R. ¿Y cuál sería? Entonces, para dar la categoría tengo que decir cuáles son los objetos, cuáles son los morfismos. Entonces, los objetos de esta categoría son las cadenas de R módulo. Entonces, los objetos son las cadenas de R módulos. ¿Qué son las cadenas de R módulos? Son módulos de esta forma. Estos son R módulos equipados que vienen equipados de morfismos, así, y que la composición, cuando hago la composición de dos de ellos, da 0. Entonces, dn más 1 compuesto con dn es 0. Y entonces ahora tengo que decir que a esta la vamos a llamar CD, a este objeto, a esta cadena, ¿no? Es una cadena infinita, ¿sí? Tanto para los positivos como para los negativos. Entonces, ahora tengo que decir que son los morfismos. Es un morfismo entre dos cadenas. Para el que sabe homología es fácil de adivinar. ¿Qué va a ser un morfismo? Es una familia de morfismos de grado 0, es decir, que van de un C sub n, de un módulo C sub n del mismo grado, digamos, tal es que el siguiente diagrama conmuta. Entonces acá tengo el diferencial, esta se suele llamar diferencial, ¿no?
No me pregunten mucho de cohomología, pero sí, es el diferencial. Entonces tenemos el diferencial en ese lado, el d tilde acá. Entonces, acá puedo poner la fn más 1, acá la fn, entonces todos estos conmutan. Es decir, que tengo una cadena, tengo otra cadena aquí abajo, tengo todos morfismos y todos los cuadrados conmutan. Bueno, eso es una categoría. Creo que esta, para el que sabe, es aditiva, pero me parece que no es abeliana. Y de hecho, uno puede, acá yo tomé un anillo conmutativo R y tomé cadenas de R módulos, estos son R módulos, pero uno podría reemplazar estos objetos por cualquier objeto en una categoría. ¿Está bien? Estos podrían ser objetos en una categoría aditiva. Estos son morfismos, cadenas de morfismos adentro de una categoría y uno puede hacer la misma definición. Bueno, entonces el producto monoidal, esta categoría es monoidal de la siguiente forma. Entonces, supongamos tener dos cadenas, C y D tilde. Entonces, el producto es, le pongamos así, C', D', y entonces tengo que decir el C' cuánto vale en N, y eso va a ser la suma de R más S igual a N, de C sub R, tensor R, de C tilde S, y tengo entonces que decir cuál es el diferencial. Entonces, el D' en un X tensor Y va a ser el D de X tensor Y más menos 1 a la R de X tensor de tilde de Y, si el X está en C sub R y el Y está en C tilde S. Ejercicio. ¿Cuál es la unidad? Y bueno, completar detalle. Es decir, que tienen que dar la asociatividad y tienen que demostrar el axioma del pentágono. ¿Cuál se les ocurre que va a ser la unidad? Debería ser poner un R en algún lado para que este no me haga nada. Debería ser una cadena que tenga algún R y tal vez muchos ceros. ¿Sí? Hay una versión cuántica de esto, pero bueno, es decir, donde uno reemplaza acá el menos 1 por una raíz primitiva de la unidad, eh, pero bueno, eso no lo voy a ver. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco, es como una especie de modificación del ejemplo del álgebra de Hopf. Entonces, cuando
Cuando vemos, entonces estudiamos el producto monoidal de la categoría de espacios vectoriales. Bueno, el producto monoidal es el producto sobre el cuerpo, y la asociatividad es la asociatividad usual, es decir, pasar el paréntesis de un lado para el otro. ¿Bien? Entonces, uno puede hacer una leve modificación ahí. Y para ello vamos a ver un poco la definición de lo que es un tres cociclo. Entonces, tomamos G, un grupo finito. Entonces, ¿qué es un tres cociclo sobre un cuerpo K? Entonces, es una función que sale del producto cartesiano eh, de tres veces el grupo. Esto quiere decir los invertibles del grupo, del cuerpo, es decir, los no nulos, tal que satisface esta ecuación. Omega de A, B, C, omega de A, B, C, D es igual a omega de... Ah, me faltó uno. Omega de B, C, D es igual omega de A, B, C, D por omega de A, B, C, D. A, B, C, D. Y a esto me refería antes con que la asociatividad es como muy similar. Si comparan esta ecuación con la ecuación del pentágono, este también es un pentágono, tiene tres lados, es como muy similar. Esto se le llama un tres cociclo. Es un tres cociclo. Bueno, entonces vamos a definir la siguiente categoría. Entonces definimos así, C de G omega. Esta va a ser una categoría monoidal. Entonces primero tengo que decir qué categoría es, tengo que decir cuál es el producto monoidal, la asociatividad, etc. Entonces, como categoría, esta simplemente es la categoría de representaciones del álgebra de grupo dual, nada más. Es la que vimos que coincide con los espacios G graduados, es decir, los espacios vectoriales que vienen equipados con una graduación del grupo, y los morfismos son los morfismos que respetan la graduación del grupo. Y eso coincide con la categoría de representaciones de esta álgebra. Bueno, entonces ahora tengo que decir cuál es el producto monoidal de esa categoría. El producto monoidal es el producto tensorial sobre el cuerpo, o sea que no hago nada, no estoy haciendo nada fantástico. La unidad vuelve a ser el cuerpo. Recuerdo que el cuerpo es un objeto, cuando digo que es un objeto acá, tengo que darle una graduación. La graduación era toda concentrada en el grado de la unidad del grupo. Bueno, ahora lo que cambia es la asociatividad. Entonces tengo que decir la asociatividad en tres objetos, así. ¿Cuál es? Entonces, la asociatividad que habíamos visto recién, que es de espacios vectoriales o de álgebras de Hopf, era simplemente mandar en pasar el... Deme un segundo, voy a copiar más acá.
era este, pasarlo directamente al el paréntesis para el otro lado. Esta es la asociatividad usual de espacios vectoriales. Pero acá lo que se hace es modificarla por este 3 cociclo omega, ponerle omega GHF, si recuerdo que el V y W son objetos en esta categoría, entonces tanto el U como el V como el W tienen graduaciones. Entonces si yo tomo el U en la componente UG, el B en la componente BH y el W en la componente WF, este elemento no va a caer en este, sino que va a ser levemente modificado por este escalar. Entonces, casi... entonces, si el omega, el 3 cociclo trivial, es decir, aquel que manda todo al 1, es un 3 cociclo, porque esta ecuación se satisface. Acá ponemos 1, 1, 1, es. Pero si, entonces en ese caso, la asociatividad, si el omega es trivial, la asociatividad es la misma asociatividad que antes. Entonces, es la misma que en el caso de álgebras de Hopf. Pero cuando el W, la omega, digamos, omega no es trivial, entonces la asociatividad no es la trivial, no es la canónica. El axioma del pentágono de la asociatividad es exacto al axioma de 3 cociclos. Si ustedes escriben eso, es fácil de creer que es el mismo axioma. Y esta categoría es realmente una categoría nueva, es decir, lo pongo como observación, pero es algo un poco difícil de demostrar con pocas herramientas. Esta categoría no es igual a no es ninguna de las anteriores. Es decir, que esta no proviene de la categoría de representaciones de ninguna álgebra de Hopf. Se escapa un poco del mundo Hopf. Y demostrar esto no es sencillo. Para demostrar eso, sí, sí, exacto. Exacto, sí, exacto, sí. Esa es la clase de cosas que no digo mal. Les recuerdo que hay muchas cosas que voy a decir mal, muchas cosas que voy a decir incompletas. Es simplemente por si después revisen y dicen, esto dijo mal. Muchas cosas voy a decir mal, pero es para darle una idea. Acá, por supuesto, el omega tiene que ser unitario, etc. Eh, para que eso funcione. ¿Está bien? No tiene que ser cualquiera. Pero siempre uno puede encontrar un 3 cociclo unitario en cualquier clase de cohomología de 3 cociclos. Y lo que resulta es que la clase de esta categoría monoidal no depende de la clase de cohomología de este omega, lo cual también es algo fantástico. Ah, y este resultado es bastante difícil de demostrar, incluso para un curso básico, porque la forma de demostrarlo que yo conozco es estudiando lo que se conoce, que tal vez lo puedo dar el viernes, estudiando las representaciones de esta categoría. Entonces, tal vez el viernes lo último que veamos
son representaciones. Bien, y acá es otro nivel que vamos a pasar. Hemos pasado al nivel de grupos, a categorías, y vamos a pasar a un nivel más, que van a ser dos categorías, que algo habló Boyana, que es cuando uno estudia las representaciones de una categoría de representaciones. Pero bueno, eso lo veamos un poco más adelante. Bueno, sigamos con los ejemplos. ¿Se entiende un poquito esto? Mm. Este ejemplo sirve mucho para, en matemática decimos un toy, como un ejemplo de juguete, porque uno puede trabajarlo muy fácilmente. Pero aún así no son sencillas de determinar. ¿Bien? Y lo que uno hace en categorías tensoriales, en algún sentido, es trivializar la teoría de grupos. Cuando uno dice trivializar, no quiere decir que sea trivial, ¿no? La teoría de grupos hay bibliotecas escritas de teorías de grupos. Pero lo que decimos nosotros es, bueno, si la categoría proviene de una categoría de grupos, es trivial, es conocida. Pero ustedes ya saben que puede ser muy complicado estudiar esa categoría. Bueno, veamos otro ejemplo para ver ejemplos un poco más diversos. Entonces, 5, supongamos que A es una K álgebra. Entonces, como una observación es que la categoría de representaciones de esta álgebra no siempre va a tener, no siempre tiene una estructura monoidal. O al menos no tiene una estructura monoidal que sea interesante. Pero la categoría, sí, la categoría de bimódulos, esta, de bimódulos, es monoidal. El producto monoidal es el producto tensorial sobre el álgebra. La unidad es el álgebra. Y bueno, la asociatividad y los morfismos de unidad a izquierda y a derecha son los canónicos. Este ejercicio es para el que saben definir el producto tensorial sobre un álgebra. Bueno, si recién empiezan a estudiar esto, es interesante definir el morfismo de asociatividad. A pesar de que es medio tedioso, son esa clase de cosas que hay que hacer una vez en la vida. Porque o sea, lo que hay que hacer es un morfismo así, ¿no? De A, W, digamos, tensor U. Pero ustedes saben que para definir algo de un producto monoidal sobre un producto tensorial sobre una álgebra tiene que definirse sobre el producto tensorial, después probar que cierta axioma se verifica y eso se factoriza a través del producto, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejercicio. Entonces, simplemente definirlo. Porque el producto tensorial es un cociente, entonces hay que tener cuidado al definir ese cociente. Morfismos que salen de ese cociente.
Este ejemplo es un ejemplo particular del siguiente, o se puede ver como un ejemplo particular del siguiente. Entonces, supongamos tener C una categoría. Entonces, la categoría de endofunctores, entonces, les recuerdo que esta categoría tenía los objetos, eran los functores de C en C, los endofunctores, los morfismos eran las transformaciones naturales de esos functores. Entonces, aquí el producto monoidal es simplemente la composición de functores. Composición de functores. Y acá hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando uno define el producto, les recuerdo que el producto tensorial era un funtor de la categoría, producto cartesiano en la categoría, y caía en ella misma. Pero un funtor no solamente está definido cuando uno lo define en los objetos. Acá solamente estoy diciendo, dados dos objetos, ¿cuál es el objeto de llegada? Me falta decir, dados dos morfismos, ¿cuál es el morfismo de llegada? ¿Está bien? Entonces, supongamos tener f y g dos functores, ¿cierto? Uno hace el producto tensorial de ellos, es simplemente la composición. Pero ahora, ¿qué pasa si tengo alfa una transformación natural y tengo beta otra transformación natural? Tengo que definir alfa tensor beta, que va del producto tensorial de estos dos en el producto tensorial de estos dos. Es decir, que va de F compuesto con G en F tilde compuesto con G tilde. Entonces, este es un ejercicio, definir esto. Entonces, acá lo que hay que definir entonces es realmente este funtor. Sobre los objetos es este, y sobre los morfismos, ejercicio. Para el que sabe un poco de categorías, algunos ya sabían categorías, ¿no? Bueno, para el que sabe categorías, lo que vimos cuando vimos que esta era una categoría, esta categoría tenía objetos functores y las flechas eran transformaciones naturales. Pero en esta instancia teníamos que definir la composición de la flecha. Esa composición de las transformaciones naturales es lo que se conoce como y acá lo digo mal porque siempre soy medio disléxico, en decir arriba, abajo, me confundo, derecha, izquierda, arriba, abajo. Es la composición horizontal de transformaciones naturales. Y esta va a resultar la composición vertical de transformaciones naturales. Entonces, para transformaciones naturales hay dos formas de componerlas. Una se utiliza para la definición de la categoría y la otra se utiliza para el producto tensorial de ellas. Definir esto. Entonces, el ejercicio es definir el producto tensorial de las transformaciones naturales. ¿Por qué dije que este es como una generalización de este? Porque cuando uno toma los functores exactos, exactos de izquierda, derecha, esos vienen dados por productos tensoriales de objetos en la categoría de módulos, y entonces la composición resulta ser el producto tensorial del álgebra. Entonces, en algún sentido es como que esta engloba a esa otra. Bueno, falta decir acá cuál es la unidad. ¿Cuál sería la unidad de esta categoría? Si el producto es la composición,
lo único que hay que hacer es el functor identidad. ¿Está bien? Y acá, ¿cuál sería la asociatividad de esta categoría? Es decir, la asociatividad de componer tres functores, hago F compuesto con G, compuesto con H, lo tengo que mandar en F compuesto con G compuesto con H. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? No hay ninguna diferencia, son iguales. Estas dos cosas, no importa dónde ponga el paréntesis, como functores son iguales. Entonces, esta asociatividad va a ser la identidad. Entonces, todas las asociatividades van a ser identidades. Lo cual es fabuloso, no tener, digamos, ninguna perturbación ahí. Es lo que se conoce como estricta. Cuando las asociatividades son las identidades, se dice que es estricta. Y con respecto a eso, hay un teorema de MacLane que dice que toda categoría monoidal es equivalente a una estricta, es decir, a una donde las asociatividades en realidad son las identidades. Pero tienen que tener cuidado con eso, porque es un resultado teórico, no es un resultado práctico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que, y yo he visto varios papers que lo usan mal, porque cuando uno quiere demostrar algo, un resultado, uno dice, bueno, si todas son equivalentes a una donde las asociatividades son estrictas, supongamos que todas las asociatividades son la identidad. Pero como vimos en el ejemplo anterior, el del álgebra de grupo, esta asociatividad no es la identidad, sino que viene dada por este trescociclo. Y entonces el problema es cuál es la categoría que es equivalente a este, cuya asociatividad sea trivial. No sé, es muy difícil de calcular, es muy grande. eh, por eso digo que es solamente a los efectos de demostrar algo teórico. Cuando uno quiere hacer algo práctico, realmente tiene que tener cuidado. Bueno, veamos entonces otro ejemplo que va a ser recuerdo la categoría de trenza. Entonces, la categoría de trenza, esto es para mostrar que existe algo un poco fuera de del ambiente calineal que estamos viendo. Entonces, la categoría de trenzas, que la había llamado así B, recuerdo que los objetos eran los números naturales. ¿Bien? Los objetos eran números naturales y solamente había flechas entre en los números naturales que eran iguales, y las flechas eran estas trenzas. Bien. Entonces, eh, sí, acá lo único que hay que agregarle es el cero, pero bueno, el cero con ninguna trenza, porque ese va a ser la unidad. Eh, entonces, esta es monoidal. Entonces, lo único que tengo que decir es cuál es el producto monoidal. El producto monoidal, entonces, los objetos eran números naturales. Yo tengo que decir cuál es el producto tensorial al nivel de objetos. A nivel de objetos es la suma. Acá voy a hacer un dibujo. Entonces, supongamos tener acá n, acá m. Entonces, el producto tensorial es simplemente agregarlos.
como dije antes, entonces este es un functor, tengo que decir cuál es el functor, el producto monoidal a nivel de morfismos. Entonces, si tengo un morfismo acá y un morfismo acá, el producto tensorial simplemente es la juxtaposición de esas dos. Y esa, así, es como que uno los pega. Em, esta categoría, y se acuerdan que le había mencionado que uno puede realizar la misma construcción reemplazando estas curvas, digamos, estos espacios de dimensión 1 por espacios de muchas dimensiones, ¿está bien? Es decir, tubos, superficies, imagínense que puede ser como muy, muy complicado. Y estas categorías en general no son fáciles de tratar, pero en algún sentido son universales, en algún sentido, y se utilizan para describir lo que son estas teorías conformes de campos. Y de hecho, las categorías tensoriales aparecen como simetrías de esos espacios. En eso reside la importancia de de estos objetos. Siempre en matemática uno cuando tiene algún objeto o estudia el objeto o estudia las simetrías de ese objeto, ¿no? O hace álgebra o hace geometría. Entonces, y en física aparecen estos modelos que describen el comportamiento de ciertas partículas y entonces en vez de estudiar esa cosa, uno lo que estudia es entre comillas, el grupo de simetrías de esas cosas. Y resulta ser que ese grupo de simetrías son categorías monoidales. Entonces, uno estudia, ¿no? Bueno, uno en vez de estudiar, por ejemplo, una esfera, uno estudia el grupo ortogonal. ¿Bien? Y es la contraparte algebraica del objeto geométrico. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora, empiezo a darlo y tengo 5 minutos. Eh, entonces, nuevamente, cada vez que uno tiene una estructura algebraica, una estructura de cualquier forma, uno tiene que definir un morfismo de ellas, entre ellas. Entonces, vamos a definir lo que es un morfismo de categorías tensoriales. Entonces, como el objeto subyacente es una categoría, eso es un funtor. Vamos a ver lo que son funtores tensoriales o monoidales. Tensoriales. Entonces les recuerdo que a veces aparece esta palabra, monoidal, y tensorial se guarda para monoidal más axioma. Pero a los efectos vamos a ver esto, ¿no? Entonces, sean C y D, dos categorías tensoriales. Entonces, un funtor monoidal o un funtor tensorial es un par. Y uno escribe así, donde, entonces, F es un funtor. Bien, como tengo categorías, los objetos subyacentes son categorías, necesito que en principio sea un funtor. Y lo que la estructura además es que la estructura extra de la categoría tensorial es el producto monoidal. Entonces voy a pedirle que el funtor me respete el producto tensorial. ¿Está bien? Entonces uno en algún sentido quisiera esto. No escriban esto, ¿no? ¿Está bien? Uno le gustaría que pase esto.
Pero en categorías esto es como muy restrictivo, a- absolutamente restrictivo. Entonces lo que uno va a pedir no es que sean iguales, sino que sean isomorfos. Estos dos objetos no sean iguales, pero sí isomorfos. Entonces ahí viene la segunda parte de la definición, que es la siguiente. Entonces uno tiene isomorfismos naturales entre estos dos objetos. Entonces isomorfismos, tales que se satisface este axioma. Entonces lo escribo acá. Entonces es un axioma que involucra a la asociatividad. Y para el que conoce comología, se va a dar cuenta o va a reconocer que esta ecuación es muy parecida a la ecuación de dos cosiclos. Eh, acá es f de a x. Sí, acá estoy confundiendo las asociatividades. Esta es la asociatividad de la C y la otra es la asociatividad de la D. Se le pone la misma letra. Bueno, listo. Eh, ¿Cómo? Sí, exacto, sí. Esta era también esas cosas que, por supuesto, sí, lo que dijo Virginia es, el F también tiene, como uno morfismo de grupos, quiere decir que F del uno es uno. Acá hay algo similar, pero no lo pongo para no hacer tan pesado todo. Acá también hay un axioma que dice que el F del uno no es el uno, pero hay un isomorfismo que lo relaciona, tal que... Sí, acá, a ver. Ah, sí. A ver. Entonces empiezo con f de x tensor i, em, tensor f de z. No, así. Empezamos con ese, ¿no? Y entonces con la asociatividad hacemos f de x tensor i tensor z. em, sí, está mal, claro. Empezamos, este tiene que... Sí, perdón. Entonces, acá hay que ponerle el f de x tensor f de y tensor z. Sí, hay algo mal acá, ¿no? No sé de dónde copié esta. Eh, este está mal, ¿no? Este iría acá. Bueno, salvo eso.
un poquito más. Pero en algún sentido el que conoce cohomología y recuerda lo que es un dos cociclo, es como el diferencial de un cociclo que sea igual a un tres cociclo, es básicamente, o cuando cuando dos, tres cociclos son cohomólogos, esa es la definición. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se va entendiendo un poco? ¿Sí? Bueno.